Buenas tardes ya, alumnos. Yo soy el doctor Manuel Rodríguez, director auxiliar del Hospital de Almenara. Esta tarde vamos a compartir el tema de PVC quirúrgica. Vamos a puntualizar específicamente en lo que es la parte quirúrgica, la parte clínica, neurológica, que ustedes no conocen. Vamos a ver cuáles son las indicaciones en los casos de pacientes que tienen tuberculosis y que son candidatos a cirugía. ¿Okay? Como una introducción, vamos a mencionar que ustedes bien saben que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis y es muy endémica acá en nuestro país, ¿no? A nivel mundial es la primera causa de muerte por infección bacteriana y se caracteriza principalmente por la formación de granulomas en tejidos, principalmente en los pulmones, pero también ya saben que existe la tuberculosis extrapulmonar que puede afectar a otros órganos. Dentro de las extrapulmonares, la más frecuente es la angular. Es de un curso crónico y puede conducir a la muerte sin tratamiento. En la historia le llamaban la gran plaga europea en el siglo XVII, XVIII, porque era una enfermedad bacteriana que causaba una gran mortalidad en la gente de los países de Inglaterra, Francia, ¿no? Entonces, es por eso que le llamaron la gran plaga europea feudal. ¿Okay? En 1882, Robert Koch descubre o identifica este bacilo, el bacilo de Koch, como lleva su nombre, que es el agente etiológico de esta enfermedad. ¿Okay? En el siglo XX, pues, ya empiezan a encontrar algunos fármacos como la isoniazida, streptomicina y rifampicina, que son para el tratamiento específico de lo que es la tuberculosis. ¿Okay? Ya saben que el bacilo de Koch es un germen intracelular, aerobio ligado, induce una respuesta granulomatosa por parte del huésped y tiene una tasa de crecimiento muy lento, ¿no? Su transmisión es por vía aérea a través de estas gotitas de flush. Cuando las personas que están infectadas hablan, tosen, conversan, cantan, pueden infectar a las personas que están alrededor. Principalmente este bacilo se anida a nivel de los segmentos superiores pulmonares, a nivel de los segmentos apicales, de lóbulos superiores y también de los segmentos basales de los lóbulos inferiores. ¿Okay? ¿Cuál es la forma como este bacilo es ingresado a la vía aérea del nivel pulmonar? A través de la fagocitosis que hacen los macrófagos a nivel alveolar, fagocitan estos bacilos y estos bacilos empiezan a crecer dentro del macrófago entre la séptima y la tercera semana. Después de la tercera semana empiezan a formar granulomas siempre y cuando el huésped tenga un organismo inmunocompetente, ¿no? Si la inmunidad del huésped es competente, esto va a quedar autolimitado y después va a formar un complejo de Gauss, es una lesión pulmonar que puede ser un nodulito gaseoso, un granuloma gaseoso, y también la afección de un ganglio. Generalmente son ganglios ciliares que están a nivel peribronquial, en otros casos ya son ganglios mediastinales también y en otros casos ganglios supraclaviculares. ¿Okay? Y bueno, y ya existen también las posibles reactivaciones de la tuberculosis en los casos de pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, ¿no? ¿Por qué hay predilección por el bacilo para alojarse en segmentos apicales? Porque son zonas mejor ventiladas y el bacilo, como ustedes bien saben, es un aerobio ligado. Bueno, las indicaciones en el caso de pacientes que tienen tuberculosis no multidrogos resistentes son básicamente indicaciones por secuelas de tuberculosis. ¿Cuáles son las secuelas más importantes que existen? Las bronquiectasias. Ustedes saben que existen bronquiectasias de tipo cilíndrica, de tipo saccular, varicosa y quística, ¿no? Entonces, las que digamos originan muchas secuelas también empiezan a alojarse un hongo que es el Aspergillus fumigatus, que empieza a colonizar estas cavidades, estas cavernas, estas bronquiectasias,
formando los famosos aspergilomas o misetomas. ¿Cuál es el problema con estos misetomas y aspergilomas? Que producen muchas veces hemoptisis masivas y hemoptisis a repetición. Y el paciente puede llegar a emergencia hemoptizando masivamente. ¿Cuándo se dice que es una hemoptisis masiva? ¿Cuándo? ¿Más de cuánto? A ver, alguien que levante la mano. ¿Quiere hablar? A ver, ¿quién va a responder? ¿Algún valiente? ¿Más de 500 cc? Más de 500 cc en 24 horas. Entonces, el paciente puede fallecer por un shock hipovolémico debido a una hemoptisis masiva. En estos casos, la indicación para poder controlar esto de emergencia es darle codeína para que el paciente no tosa. Ustedes saben que la codeína, aparte de ser un opiáceo, es un antitusígeno. Y también el ácido tranexámico o el famoso transamin, que es un antifibrinolítico, con la finalidad de que el paciente pues haga coágulo. Entonces, esa es la finalidad. Y en el caso de que pues, esto sea recurrente y sea incontrolable, el paciente tiene que ingresar de emergencia a intervencionismo para una embolización de arterias bronquiales que estén dándole flujo específicamente a ese misetoma o esa caverna. ¿Quién realiza en el hospital las embolizaciones bronquiales? Lo realiza la radiología intervencionista. Eso es lo que se hace en el hospital terminal. Después de entre 1 a 2 semanas que haya pasado este evento agudo de hemoptisis masiva y que haya sido embolizado a los pacientes, recién se puede reevaluar el caso a través de una tomografía y obviamente si son lesiones que están localizadas pueden ser factibles de poder realizar una cirugía por nuestra parte, ¿no? Pero no es que en el momento que ya está el paciente hemoptizando nosotros tenemos que intervenir ahí sí o sí de emergencia, no es así. Ese tejido, cuando el paciente hemoptiza, es un tejido inflamado, friable, que se desgarra fácilmente cuando uno coloca los puntos. Entonces, ese no es el mejor momento para nosotros intervenir. Nosotros intervenimos una vez que la hemoptisis masiva haya sido controlada sin ningún riesgo de shock hipovolémico también para estos pacientes. ¿Okay? En los casos de los fibrotórax, como hay una respuesta inflamatoria, no solamente a nivel parenquimal con estos granulomas que se forman por la invasión de estos microorganismos, sino también la pleura visceral y la pleura parietal. Esta pleura visceral y parietal se inflama y esto origina una pagipleura. Pagipleura es un engrosamiento pleural y muchas veces estos engrosamientos pleurales generan inflamación y una unión entre esas dos pleuras, tanto la visceral como la parietal. Y es por eso que nosotros al momento de intervenir estos pacientes que tienen tuberculosis encontramos que hay unas adherencias múltiples firmes entre la pleura visceral y parietal. Nosotros para poder hacer una resección pulmonar tenemos que tener el parénquima del pulmón libre para que nosotros podamos disecar las arterias, las venas, los bronquios. Si nosotros tenemos todo el pulmón pegado, es imposible poder hacer una disección a nivel de los cilios pulmonares. Entonces, lo que más demora realmente en este tipo de cirugías de resecciones pulmonares siempre es despegar el pulmón debido a estas adherencias firmes que existen entre ambas pleuras. ¿Okay? Los misetomas, que ya se los he explicado, es la colonización por hongos, específicamente las aspergillus fumigatus de estas cavernas, de estas bronquitáceas que existen a nivel pulmonar. La indicación también por hemoptisis masivas, ¿no? Hemoptisis recurrentes. ¿Cuáles son las complicaciones debido a este tipo de cirugías específicamente? Son primero las fístulas broncopleurales. Como es un parénquima inflamado, debilitado, cuando ustedes hacen la sección del pulmón y la grafía, estos muñones bronquiales fácilmente se pueden abrir y eso va a originar que exista una fuga de aire dentro de la cavidad pleural con el consiguiente neumotórax que se va a formar dentro de la cavidad pleural. Y como estos pacientes que han sido operados del tórax van a estar conectados a un drenaje torácico a nivel hacia afuera, que está conectado a un frasco de vidrio, ustedes van a evidenciar que existe una fístula broncopleural, porque cuando ustedes dicen al paciente que hable o diga su nombre o de repente tosa o puje un poco, van a evidenciar un burbujeo a nivel del frasco de vidrio. Ese burbujeo indica que hay una fuga aérea persistente. Cuando un paciente es operado por una resección pulmonar debido a una tuberculosis, nosotros esperamos hasta 5 días para evidenciar si es que esa fuga aérea persistente claudica, o sea, deja de fluir aire a nivel del frasco. Pero si persiste después de 5 días, este paciente tiene indicación de reintervención quirúrgica
para ver si es posible cerrar el muñón bronquial que está jugando o incluso probablemente hasta hacer una neumonectomía. ¿Okay? Entonces esa es otra de las complicaciones que existen en este tipo de cirugías. ¿Cuáles son las otras complicaciones? Los abscesos pulmonares. Como hay una colonización tanto del muñón bronquial como del parénquima, este parénquima debilitado fácilmente se puede volver a colonizar y puede originar abscesos. ¿Okay? Y el empiema tuberculoso, que es cuando existe la presencia de pus en cavidad pleural. Los micetomas, ustedes van a ver cómo prácticamente el bacilo de Koch va a destruir toda la extensión del parénquima del pulmón. En este caso vamos a evidenciar que existe una destrucción difusa del parénquima del lóbulo superior derecho. Vean cómo existen estas múltiples cavernas y cómo a nivel de una de ellas ha habido la colonización de este hongo que es el Aspergillus fumigatus, que va a originar este micetoma, ¿no? Estos justamente son los que sangran y que, como les dije, comprometen la vida del paciente por un shock hipovolémico. ¿Okay? En este caso vemos la presencia de un micetoma bien localizado a nivel del segmento apical del lóbulo inferior derecho. Este es el segmento apical del lóbulo inferior derecho. Fíjense cómo esto origina muy frecuentemente hemoptisis, también infecciones, bronquitis a repetición, a veces incluso dificultad respiratoria. En este caso vean cómo ha habido una afectación a nivel del lóbulo superior derecho y también del lóbulo inferior izquierdo, perdón. Vean cómo ha sido colonizado por un micetoma, ¿no? Por el hombro. Fíjense aquí también cómo prácticamente toda la caverna ha sido colonizada por el Aspergillus fumigatus. Las bronquiectasis, como bien les dije, también es una indicación en el caso de secuelas de tuberculosis para resecciones pulmonares. Vean, estas son bronquiectasias de qué tipo, bronquiectasias quísticas, ¿no? Entonces prácticamente acá ustedes ven solamente cavernas, ni siquiera ven parénquima, porque prácticamente todo este pulmón está completamente adherido por adherencias a nivel de la pleura visceral y parietal. Fíjense cómo acá hay un compromiso difuso a nivel parenquimal y muchas personas dicen, doctor, pero si en el Hospital Almenara es el centro referencial de lo que es trasplante pulmonar, ¿por qué a estos pacientes que prácticamente tienen destruido todo el pulmón, los dos pulmones, no les hacen trasplante? Ustedes sí deben saber la respuesta, ¿no? Aquí me dicen por qué estos pacientes no son candidatos a hacer trasplante pulmonar. ¿Por qué creen? ¿Alguno tiene una idea? Porque este paciente no se le puede operar, no se le puede hacer resección pulmonar porque vean el compromiso difuso de ambos pulmones. Pero sí, lógicamente, si no tiene sentido común, podría decir que sí se podría trasplantar, ¿no? Trasplantes pulmonares colocando dos pulmones nuevos a una persona que tiene prácticamente los pulmones destruidos. Pero ¿por qué los pacientes que tienen TB no? ¿Ah? Estaría inmunosuprimido. ¿Doctora? Estaría inmunosuprimido también. Así es. Exactamente. Cuando ustedes saben que se trasplantan órganos, independientemente si es pulmón, riñón, corazón, hígado, siempre hay que usar inmunosupresores. Entonces, acuérdense que todo paciente que ha tenido antecedentes de TB tiene la tuberculosis latente, los ganos, ¿no? Entonces, ustedes inmunosuprimen al paciente por el tema de un trasplante de pulmón, esta TB se puede reactivar y esos pulmones que ingresan sanitos prácticamente terminan destruidos, ¿no? Entonces ese es el motivo por el cual es una contraindicación para poder hacer trasplantes en pacientes con TBC. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la indicación más frecuente? El POC, la fibrosis quística y la fibrosis pulmonar. Esas son las indicaciones más frecuentes para trasplantes de pulmón. Dentro de la evaluación preoperatoria que hacen los neumólogos, nosotros tenemos que tener en cuenta un examen fundamental que es la espirometría. La espirometría es el examen más importante para poder definir si nuestro paciente es candidato o no a cirugía de resección pulmonar. ¿Por qué? Si yo tengo que mi prueba funcional dentro de la espirometría
es muy deficiente, es pobre, es mala. Lamentablemente, si yo opero a mi paciente que tiene todas estas bronquiectasias difusas en todo el pulmón de un lado, si yo lo opero y tiene una pobre función pulmonar, el paciente puede quedar oxígeno dependiente después de la cirugía. Entonces, yo estoy empeorando la calidad de vida del paciente. El paciente puede tener su bronquiectasia, de vez en cuando toser un poquito de sangre, pero está tranquilo, ventila espontáneamente. Pero imagínense que yo opero a estos pacientes que tienen estas lesiones seculares y después de la cirugía el paciente termine dependiente de oxígeno. Necesita oxígeno para poder deambular, para poder hacer sus actividades cotidianas. Entonces prácticamente yo empeoro ahí su calidad de vida. Es por eso que antes de cualquier cirugía de resección pulmonar, el examen más importante para poder definir si nuestro paciente va a tolerar una segmentectomía, una lobectomía o una neumonectomía, que es sacar todo el pulmón, es la espirometría. ¿Okay? Y dentro de la espirometría, el valor más importante que yo tengo que ver es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pero medido en volumen, en litros. ¿Ok? ¿Todos están ahí? Eso puede ser pregunta de examen. ¿Han entendido, no? Ya. Entonces, cuando yo tengo un B en el primer segundo que es mayor de 2 litros, significa que mi paciente va a tolerar una neumonectomía. ¿Okay? Si yo tengo un B1 mayor de 1.5 litros, significa que mi paciente va a tolerar una lobectomía. ¿Ya? Cuando yo tengo un B1 mayor de 0.8 litros, mi paciente va a tolerar una segmentectomía. ¿Cuántos lóbulos tenemos en el tórax? ¿Ah? ¿Cuántos lóbulos tenemos en el lado derecho? 3. ¿Y en el izquierdo? 2. Ya, 5 lóbulos, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo los segmentos lingulares son los análogos del lóbulo medio en el derecho. ¿Ok? Ahora, ¿con cuántos lóbulos puede vivir el ser humano? ¿Ah? ¿Con cuántos lóbulos puede vivir el ser humano? 4. ¿Con 4? ¿Con 3? El ser humano, por ahí escuché, puede vivir hasta con 2 lóbulos. ¿Ya? Hasta con 2 lóbulos puede vivir el ser humano. ¿Okay? Entonces, dentro de esta prueba funcional, la más importante que saben es la espirometría para cirugías de resección pulmonar. Dentro de las técnicas quirúrgicas para lo que es cirugía de TBC, nosotros tenemos a lo que es la colapsoterapia. La colapsoterapia tiene por finalidad esas cavernas que se forman a nivel de los segmentos apicales de los lóbulos superiores, prácticamente aplastarlas. De tal manera que cuando se aplastan no hay forma como el bacilo se nutra de aire y también no empiece a proliferar más a nivel del parénquima pulmonar. ¿Okay? Entonces, en eso consiste la colapsoterapia. Antes se hacían colocaciones de canicas, de bolas, obviamente esterilizadas, a nivel de los segmentos apicales de los lóbulos superiores, con la finalidad que estas bolitas pesadas colapsen estas cavernas que se formaban a nivel apical de los pulmones. Y lo otro también era los neumotórax artificiales extrapleurales que se realizaban para poder hacer colapso de estas cavernas que se formaban sobre todo a nivel apical. Eso era lo que se hacía antes, hace 50, 60 años. En la actualidad, lo que se hace son las resecciones pulmonares. Y como ya les he dicho, se hacen segmentectomías, lobectomías y neumonectomías. ¿Cuáles son los principios de estas resecciones pulmonares? Primero, remover el tejido enfermo. Segundo, mantener la función pulmonar. Obviamente, para eso es importante realizar antes la espirometría. Y tercero, que el paciente no tenga una tuberculosis activa. ¿Okay? ¿Por qué dicen que es mejor hacer las cirugías concomitantemente con el tratamiento médico, farmacológico, para lo que es tuberculosis pulmonar? Porque se dice que en estas lesiones que quedan secuelares existe un alto índice de que vuelva a proliferar el bacilo y hay una reactivación nuevamente de la enfermedad. Se dice que la tasa de curación de lo que es cirugía de resección pulmonar más tratamiento farmacológico es de hasta 90% de curación para pacientes que han tenido tuberculosis. ¿Okay?
actual, que es la toracoplastía. Antes se hacían las toracoplastías, que consistían en la resección de un segmento de arco costal posterior a nivel del segundo, tercero y hasta cuarto arco costal posterior de hasta unos 3 centímetros. ¿Con qué finalidad? Con que prácticamente la región apical quede totalmente cerrada, de tal manera que los segmentos apicales de los lóbulos superiores queden completamente colapsados. Esto es parte también de lo que es colapsoterapia. Entonces fíjense cómo prácticamente acá hay una retracción de la pared torácica, todas las costillas están casi fusionadas, no existe acá el espacio para que los lóbulos superiores se expandan y se formen las cavernas. ¿Ven? Acá todo prácticamente las costillas están destruidas prácticamente arriba, con la finalidad que los segmentos apicales queden colapsados. ¿Okay? Todo esto se hacía antes, esto es toracoplastía. Esto se hacía antes. ¿Okay? Y el colapso por presión directa es cuando se colocaban en estas cavernas, estas canicas, estas bolas, que ustedes van a ver acá, estos objetos metálicos con la finalidad que por compresión directa del metal en ese parénquima prácticamente este pulmón quede completamente sellado con los segmentos apicales. ¿Okay? ¿Cuáles eran las complicaciones en el caso de las toracoplastías? Perforación de la pleura, lesiones a nivel vascular, lesiones nerviosas, sobre todo plexo braquial y el ganglio simpático. Pacientes podían quedar con síndrome de Horner. ¿Qué es el síndrome de Horner? Miosis de los tálamos, tosis palpebral y anhidrosis de la hemicara que está comprometida, ¿no? O también lesiones a nivel del plexo braquial, ¿ya? Bueno, en cuanto a lo que es tuberculosis multidroga resistente, ya saben que existe una resistencia a isoniazida, rifampicina. La cura con tratamiento médico es menor del 50%, pero fíjense, la cura del tratamiento médico más la cirugía aumenta hasta el 90%. En el caso de pacientes XDR, existe no solamente una resistencia a isoniazida y rifampicina, sino también a todos los tipos de fluoroquinolonas, ciprofloxacino y levofloxacino, y por lo menos a uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea, como son la capromicina, canamicina o amikacina. ¿Okay? En la actualidad, aquí en nuestro país, existe una sala específicamente para cirugía de pacientes XDR, que se encuentra en el Hipólito Unanue, que lo inauguraron este año, en los primeros meses de este año. ¿Okay? Entonces, estas salas tienen un sistema de ventilación y de succión también del aire del ambiente, con la finalidad de que los cirujanos que intervengan en este tipo de pacientes no salgan también contaminados. ¿Okay? Y bueno, específicamente hablando del rol de la cirugía, los principios o las indicaciones para operar a pacientes que tienen tuberculosis MDR son los siguientes. Esto también va a ser pregunta de examen, no se duerman con. ¿Ya? Pacientes que tengan lesiones localizadas. Los pacientes que tengan lesiones localizadas en pacientes que son MDR o XDR son candidatos para cirugía. Que el tratamiento antes de la cirugía sea de por lo menos de 3 a 6 meses con baciloscopías negativas y cultivos negativos. Es lo ideal. ¿No? Lo ideal es que el paciente entre con baciloscopías y cultivos negativos para la cirugía. ¿Okay? Y el tratamiento después de la cirugía sea mayor de 1 año. No significa que yo opere al paciente y nunca más vuelva a tomar pastillas antituberculosas. El paciente tiene que continuar con tratamiento antituberculoso después de la cirugía por lo menos 1 año. ¿Okay? Y el tercer pilar es siempre preservar la función pulmonar. Acuérdense que yo no puedo prácticamente desmedrar la calidad de vida de mis pacientes. Yo tengo que mejorar con la cirugía la calidad de vida de mis pacientes, no volverlos oxígeno dependientes. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía de resección? Como les dije, la disminución de la carga basilar en estas lesiones cavitadas para evitar las recaídas o las reactivaciones de la enfermedad. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de cirugía de tuberculosis? Sangrado, porque ya saben que existen múltiples adherencias a nivel pleural, ¿no? Y estas adherencias son las que siempre sangran. Uno dice, ¿por qué se demoran tanto en hacer todo el despegue de toda la superficie pulmonar? Porque lamentablemente estas adherencias no son flexibles, no son laxas, son adherencias muy firmes, muy induradas. O sea, tú cortas un poco y ya empieza a sangrar la chorro, como si fueran arterias. Entonces, por ese motivo es que
La hemostasia tiene que ser muy prolija, tiene que ser muy detallada. Nosotros tenemos estructuras en el tórax como son la aorta, tenemos la vena cava, tenemos la vena ácido, tenemos el esófago. Entonces esas estructuras son muy delicadas. Basta que ustedes le den un piquete nada más con el cauterio, se les vaya por ahí la pinza, ustedes pueden originar una laceración de aorta que el paciente se puede sangrar en segundos. Entonces, ha habido catástrofes, lamentablemente, de este tipo, y es por eso que este tipo de cirugías de despegamiento de estas adherencias, pues no solamente están pegadas a las costillas, están pegadas a la aorta, están pegadas a la cava, están pegadas al pericardio. Entonces, en ese despegue que uno tiene que realizar es donde mayor cuidado tiene que tener por el riesgo de sangrado. ¿Ya? Entonces, la complicación más importante es sangrado. Segundo, la infección. Son pacientes que están inmunodeprimidos, son pacientes que muchos de ellos están demasiados adelgazados, poca reserva proteica, tienen mucho riesgo de hacer infecciones, como son los abscesos que ya les he mencionado. El empiema también, infección a nivel de la pleura. A nivel pleural se forma pus en cavidad pleural, eso se llama empiema. Las fístulas broncopleurales, se abre el muñón del bronquio y el paciente hace fuga aérea persistente, que también ya les he mencionado. Y finalmente la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en todo paciente que es sometido a una resección pulmonar? Tenemos que tener en cuenta en el postoperatorio el sangrado. Nosotros vamos a dejar a estos pacientes después de la cirugía con frascos de drenaje, uno dirigido hacia la región anterior del tórax y otro hacia la región posterior. Entonces nosotros tenemos indicaciones de reoperación en el caso que el paciente tenga un sangrado mayor de 500 cc en la primera hora, es indicación de revisión nuevamente en sala de operaciones. Si el paciente tiene sangrado postoperatorio mayor de 200 en 3 horas consecutivas, también tiene indicación de revisión en sala de operaciones. Y si el paciente tiene un sangrado mayor de 1,5 litros en 24 horas, buenas noches, doctor, mayor de 1,5 litros en 24 horas, también tiene indicación de revisión de hemostasia en sala de operaciones. Entonces, por ese motivo también los frascos de drenaje son vitales, no solamente para evidenciar el sangrado, sino también lo que es la fuga aérea persistente. Cuando yo decido el momento más apropiado para retirar un drenaje, cuando el sangrado es menos de 100 en 24 horas, cuando en mi control radiológico yo evidencio que mi pulmón está completamente inflado, expandido, y ¿qué más? Y cuando no existe fuga aérea, cuando el paciente hace maniobras de resalva, todo se empuja y no hay ningún tipo de bloqueo a nivel del frasco de vidrio. ¿Okay? Entonces, esas son las indicaciones más importantes que ustedes tienen que saber en cuanto a lo que es tuberculosis y sífilis. ¿Okay? Muchas gracias, alumnos. Vamos a pasar lista. A ver.